Bueno, Lambayeque cuando llegué había solamente para ejecutar 1.000.000 de soles. En obra por impuestos. En obra por impuestos. Ahorita ya tenemos 699.33 millones, o sea, casi 700 millones. Ya. De las cuales este año Urbi, una empresa que tiene bastante espalda financiera de impuestos, nos va a hacer una obra de más de 100 millones de soles. O sea, Ya. es la primera vez que se va a hacer obra por impuesto en Lambayeque. Que eso es lo que también más nos interesa. Sin embargo, algo fundamental que tiene que ver con la lucha contra la anemia y en el cierre de brechas es el acceso al agua potable. La presidenta Boluarte anunció en sus 5 horas de mensaje a la nación, terribles, casi una tortura para los peruanos, tanto así que terminó haciéndolo casi a hemiciclo vacío, la mandataria el 28 de julio, habló poco sobre ese cierre de brechas. ¿Cómo estamos en la región Lambayeque? Mire, yo como actualmente soy una persona que está apoyando a la mancomunidad, yo le puedo decir cifras no solamente de Lambayeque, sino de todo el Perú. La brecha en infraestructura para agua y desagüe es de aproximadamente 50.000 millones de soles. Exitosa. 50.000 millones de soles. Entonces, si no tenemos un plan estratégico para poder cerrar las brechas de agua y saneamiento a nivel nacional, poco nada vamos a hacer respecto a anemia, desnutrición, hambre cero, pobreza y todo lo demás, porque eso es un determinante social. O sea, si no corriges el problema del agua y alcantarillado, y ahora con el problema de los relaves mineros y todo lo demás, definitivamente no vamos a aportar al desarrollo de nuestro país, y eso lo vamos a pagar con una población que no va a estar apta a competir en el mundo. Entonces, tenemos que trabajar de manera adecuada. Ahora, la ministra de Economía, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a Lambayeque lo ha puesto en un plan de grandes ciudades. Yo lo que sí le puedo pedir a la ministra, a que lo hagamos por etapas. Por ejemplo, hay colectores, hay emisores que se pueden hacer ahorita, un fast track. Para eso necesitamos que el Congreso apoye a la Presidencia de la República mediante una normativa inmediata. Por ejemplo, la necesidad está. El dinero también lo está, Pedro, no es un problema económico. En el, la Perú, plata está ahí. en el Perú el problema no es plata. No es un problema económico, y las cifras hay que decirlas, son 60.000 millones de soles que hay para hacer obra, de las cuales 16.000 millones no se gastan, porque la burocracia está por encima de la necesidad humana. O sea, más importante es un papel, ¿de acuerdo?, que la realidad de la necesidad de nuestro pueblo. Si nosotros limitamos eso, aumentamos obra por impuesto, Pedro. Ahorita hay obra por impuesto. Tenemos más de 20.000 millones de soles listas para poder lanzarla en obra por impuesto. Claro, obra por impuesto, que es un mecanismo bastante, no bastante antiguo, pero ya data de varios años atrás. Pero ¿por qué es tan complicado ejecutar obras por impuestos? Que es donde una empresa privada interviene, se le deducen los impuestos de acuerdo al valor de la obra que va a terminar ejecutando. En el caso de la región Lambayeque, ¿cuántas obras por impuestos se han ejecutado desde que se creó este mecanismo de inversión pública? Bueno, Lambayeque cuando llegué había solamente para ejecutar 1.000.000 de soles. En obra por impuestos. En obra por impuestos. Ahorita ya tenemos 699.33 millones, o sea, casi 700 millones. Ya. De las cuales este año Urbi, una empresa que tiene bastante espalda financiera de impuestos, nos va a hacer una obra de más de 100 millones de soles. O sea, Ya. es la primera vez que se va a hacer obra por impuesto en Lambayeque, pero la idea es que no solamente... A ver, corríjame en algo, perdone que le interrumpa, gobernador. Cuando usted me dice que cuando entró a la gestión había 1.000.000 de soles, ¿es 1.000.000 de soles como una especie de fondo, el monto concursable para la empresa que quiera apostar por una inversión pública en la región Lambayeque? O sea, 1.000.000. Pero es absurdo. ¿Pero quién determina el monto a invertir? El por Ministerio de Economía, mediante un código, mediante una estructura que nosotros le llamamos los CIPRELes. Ya. El CIPREL es un estudio, pero también hay que ver quién financia. Quien lo financia es el IGB. Y acá es un problema, porque yo quisiera que las personas, por si acaso, nos entiendan, sobre todo los pequeños empresarios, toda la parte privada, quisiera que por favor nos entiendan un poquito. Obra por impuesto. En este momento solamente lo puede hacer aquellos que tienen impuesto a la renta, espalda de impuesto a la renta. La pregunta es, ¿qué empresa es tan estable en el Perú para solamente tener impuesto a la renta? La mayoría, su impuesto a la renta lo tiene como crédito fiscal, Pedro. Porque si acabas de poner esta empresa, acabas de poner todo lo que significa la implementación, más bien el Estado te debe impuesto a la renta. Pero sí tienes IGB. Entonces la pregunta es, si el IGB es el que financia ahora por impuesto, es el que te da la plata del Fondo de Compensación Regional, el FONCOR, que con eso pagamos ahora por impuesto,
¿por qué no no ampliamos la cartera, el abanico de intervención de empresas que en lugar de estar pagando un IGB que nunca los va a ver, porque no los va a ver, mejor que esa empresa haga la obra de donde está? Agua, desagüe, pistas, veredas, parques, jardines, salud, educación, seguridad ciudadana. Querido amigo, el Perú se va a construir no con bloques inmensos. De a poquitos, cada uno de nosotros podemos aportar.